Bueno, buenas tardes a todos. Hemos dado unos minutillos de confianza y bueno, pues hoy tengo que hacer de todo. Otras veces está aquí Norberto y nos presenta, pero en esta ocasión pues estamos solos ante el peligro. El invitado, aunque creo que el invitado soy yo al final, pero bueno, el que se supone que es el invitado, que es, desde mi punto de vista, un camarada que sabe un montón de esto. Creo que ahora mismo es la persona que mejor sabe, mejor controla y mejor información tiene. Y el tema no es solo que tenga la mejor información. El tema es que tú puedes tener la mejor información, pero si no sabes expresarla, no vas a ningún sitio. Y sin embargo, pues este camarada que está aquí a mi izquierda, el camarada Cepeda de todos conocidos, pues no solo tiene la mejor información y las mejores fuentes de información, sino que tiene además la facilidad esa de palabra que le da el ser el señor letrado, ¿no? El llevar muchos años luchando en los juzgados. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. No, todavía no he terminado de presentarte. No, pero ya. Como dijo el jefe, nada de un párrafo de gracias. Que luego lo hizo, dio el párrafo de gracias, pero era nada de un párrafo de gracias. Bueno, Cepeda, aquí a mi izquierda, el camarada Encantado. Cepeda, que os va a hablar de algo importante, que es un pasaje de nuestra historia, de la historia de España y de la historia de Falange, tan importante como es el juicio que se celebró en Alicante a nuestro fundador y primer jefe nacional. Y bueno, lo de juicio, pues entre comillas, pero juicio fue. Un tanto imparcial, por no decir un 99% imparcial, porque eso es imposible, porque fue parcial desde el minuto antes de empezar al minuto de la sentencia. La parcialidad total y absoluta de alguien que estaba condenado independientemente de lo que pasase en aquella sala. Y bueno, para contárnoslo y estructurar mejor este tema, le doy la palabra a Juan Manuel, que es el que sabe de esto. Juan Manuel, adelante. Pues tienes toda la razón. José Antonio, desde que el alzamiento en Alicante no triunfa el 18 de julio del 36, pues sabe que de allí no se va a escapar de ninguna manera. Presume que va a tener un juicio por donde le acusarán de un delito de rebelión militar. No olvidemos que José Antonio es precisamente de los partidos políticos o de los movimientos que se sublevan junto con el ejército en julio del 36, el mayor exponente, es decir, para la izquierda era pieza de caza mayor, y sabía que no se podía escapar. Y además José Antonio, podemos tildarle de lo que queramos, pero de tonto no tenía un pelo. Pero tenemos que contar, si quieres, muy brevemente, por qué llega José Antonio a la cárcel de Alicante, qué le lleva a estar preso justo cuando se inicia la guerra civil y por qué luego le acusan, le condenan y le fusilan como autor de un delito de rebelión militar. Y lo vamos a hacer con la máxima rapidez. José Antonio, que como todo el mundo sabe, había salido de diputado en las elecciones del 33, de diputado no por Falange, porque primero todavía no existía Falange, y segundo, además, no es cierto, porque se presenta por una candidatura de derechas en Cádiz. Él, por el mero hecho de ser diputado, tenía la inmunidad parlamentaria. Ya durante ese periodo, que ya es jefe nacional de la Falange, tiene una serie de causas criminales abiertas, pero precisamente por la inmunidad parlamentaria no es que le indultaran ni amnistiaran, sino que esas causas quedaban suspendidas y cuando pierde la inmunidad al no conseguir el acta de diputado en las elecciones de febrero del 36, una de ellas, que luego hablaremos de ella, se pone otra vez en marcha. ¿Por qué pierde José Antonio la inmunidad y no sale de diputado en las elecciones de febrero del 36? Que es una nota fundamental y es un punto en su vida, tanto en su vida personal como en la vida política suya y de Falange, que luego le lleva a donde le lleva. Pues yo creo que por un error táctico increíble, de los pocos que comete José Antonio en su vida política, aquí metió la pata, como se dice en Castilla, hasta el corvejón. José Antonio había ideado en la campaña electoral del Frente Popular, de elecciones que luego gana el Frente Popular, él había ideado una idea que era el Frente Nacional. Él quería que todos los grupos que podemos llamar nacionales se agruparan
porque estaba seguro, como luego después pasó, que las izquierdas iban a hacer lo mismo. Y entonces él sabía o entendía que las derechas y los grupos nacionales patrióticos, como podía ser el tradicionalismo, como podían ser grupos monárquicos, como de hecho era la Falange Española de las Jons, si iban por separado, no iban a ganar las elecciones. Y además, José Antonio sabía que si iban por separado, él no iba a sacar acta de diputado de ninguna manera. En esa campaña preelectoral, José Antonio entra en contacto y se reúne por lo menos 3 veces con Gil Robles. Gil Robles, no hace falta recordar, era el jefe de la CEDA, el jefe de la derecha española, de la gran derecha española, de lo que hoy podía ser el Partido Popular. Se reúne por 3 veces y Gil Robles, que en un principio está de acuerdo con esa teoría, le ofrece, y eso está documentado históricamente, le ofrece 3 puestos seguros en candidaturas de lo que podía ser candidaturas no de la CEDA, de ese gran frente nacional. Le ofrece un puesto seguro en la candidatura de Madrid, que dicen que era para Julio Ruiz de Alda, otro puesto seguro, posiblemente que podía ser en Valladolid, que iba a ser para el hermano de José Antonio, para Fernando, y a él le ofrece la garantía absoluta de que se presentaba por las listas de Salamanca, donde, obviamente, Gil Robles prácticamente sacó toda la lista después de diputados. Es una parte de la historia de la Falange que no está, que se ha contado de diversas maneras, se ha ocultado en gran parte. José Antonio en un principio le dice que sí, pero vuelve al día siguiente o a los 2 días y le pide más. Le pide no más puestos en candidaturas, más puestos que con la absoluta seguridad iban a salir después como diputados. Incluso creo que le llegó a pedir entre 12 y 16, una barbaridad. Gil Robles, obviamente, le dice: José Antonio, yo te tengo mucho aprecio, pero tú eres el jefe de un pequeño partido político que no llegáis ni a los 10.000 militantes y que además esos 10.000 militantes encima no pueden votar, porque son casi todos menores de edad. Bastante te estoy dando con 3, y le estaba dando 3 porque también es cierto que en aquellos momentos quien estaba protagonizando la lucha diaria contra las izquierdas en las calles y en los pueblos de España era la Falange. Estaba protagonizando esa lucha, muriendo y matando. Luego se ha escrito que José Antonio, cuando habla con Gil Robles, lo que le dice es que no puede aceptar solo 3 porque sus camaradas del mando de la Falange, claro, le han dicho: qué listo eres, te vas a salvar tú y los demás no. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque en diciembre y en enero del 36, que es cuando se producen, incluso a principios de febrero, cuando se producen esas conversaciones, la Junta de Mando, los camaradas de la Junta Política o del Consejo Nacional, no sabían que iba a haber una guerra civil a los 8 meses. O sea, en todo caso, y además todos eran muy conscientes del poco peso político a nivel electoral que tenía la Falange de cara a unas elecciones. José Antonio vuelve otra vez, se reúne hasta 3 veces. Incluso la última vez, las elecciones fueron el 16 de febrero del 36, creo que es en la semana antes, pocos días antes, para intentar a ver qué puede hacer. Y Gil Robles le da un ultimátum, le dice: esto es lo que hay. Fíjate o fijaros si es un error político que en la lista de la CEDA por Madrid se presenta Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero, que todos sabemos que fue lo que podemos llamar el precursor del fascismo español, cofundador o fundador de las Jons con Ramiro. José Antonio le tenía mucho aprecio político, que no personal, a Ernesto, y Ernesto, encabezando un partido que se llamaba el PP, pero PPE, o sea, que era más cachondo imposible, la derecha le deja presentarse, es decir, Gil Robles, que era el que mandaba, le deja presentarte por las listas de Madrid. ¿Cómo no iba a dejar a José Antonio encabezando lo que entonces ya, no olvidemos, ya en febrero del 36, Falange ya empezaba a tener, si no un predominio, que no lo tenía, pero sí empezaba a sugerir simpatías. Simpatías por el ala más radical de la CEDA, que eran sus juventudes, por la JAP, simpatías por Renovación Española. Pero la realidad es que, como no acepta la propuesta que le hace de Gil Robles, se presentan en las elecciones y, bueno, todos sabemos el resultado, 45.000 votos. O sea, fue escandaloso.
como consecuencia de eso, insisto, pierde su inmunidad parlamentaria. Al poco tiempo de que el Frente Popular gane las elecciones, estamos hablando del 16 de febrero, el 14 de marzo, es decir, no ha pasado ni un mes, José Antonio es detenido por primera vez. Y aquí aprovecho para volver de alguna manera, no a desmitificar, a corregir algo que cuando cualquiera abrimos un libro de historia de Falange, incluso de historia de España de esta última época, José Antonio detenido por tenencia ilícita de armas. No, es mentira. José Antonio no le detienen por un delito de tenencia ilícita de armas. Le detienen porque ya el gobierno, en compadreo con el Poder Judicial, por medio de la Fiscalía, prácticamente lo que estamos viendo en España lo mismo que está sucediendo ahora últimamente, entonces, por medio de la Fiscalía le dicen a un juez de Madrid, insta una causa por asociación ilegal. O sea, entonces, lo que ahora no existe. Entonces sí se podía ilegalizar un partido político porque sus estatutos o sus actos pudieran venir en contra de la Constitución republicana. Y se presenta un procedimiento, una acusación por asociación ilegal contra José Antonio, la plana mayor de la Falange, y contra la Falange misma como un partido, y se pide la ilegalización de la Falange. Es el 14 de marzo del 36. Entra en la cárcel y desde esa fecha hasta el 20 de noviembre no vuelve a poner un pie en libertad. ¿Qué es lo que ocurre? Este primer juicio, José Antonio, que era un juicio, además, por lo penal, no era un juicio contencioso de ilegalizar un partido, era un juicio por lo penal, por la jurisdicción criminal, donde se acusaba a José Antonio, se le pedían incluso 6 años de cárcel, y a la mayoría de la Junta Política de Falange, y lo más importante para el gobierno era pedir la ilegalización de la Falange. José Antonio defiende a la Falange, a sí mismo y a otros camaradas, en el juicio que se produce dentro ya de la cárcel. O sea, fíjate, no pisó la calle ni para ir a los juicios, porque no te preocupes, ya te llevamos los juzgados a la cárcel. Y gana la sentencia. Y la Audiencia Provincial de Madrid, además la que llamaban la Sala Roja, y todos pues, podéis imaginar por qué llamaban la Sala Roja a esa sala de la Audiencia Provincial de Madrid, le da la razón y le dicen que no, que la Falange en sus estatutos no contiene absolutamente ninguna ilegalidad, y la doctrina de que hay gente de Falange que puede haber cometido delitos no es suficiente para ilegalizar la Falange. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto, el gobierno recurre la sentencia, llega al Tribunal Supremo y 2 días antes de que a José Antonio le trasladan a Alicante, el Tribunal Supremo dice que efectivamente que la Falange es totalmente legal y que no hay nada que hacer. El gobierno se da cuenta y dice, uy, tenemos que seguir. Ese procedimiento que estaba suspendido, que era un procedimiento en contra de la ley de imprenta, que era muy sencillo. En aquel entonces los partidos políticos, para tirar lo que hoy se llama panfletos, que entonces se llamaban hojas volanderas, tenían que pasar todas una censura, tenían que ir los panfletos sellados. Claro, si tú mandas un panfleto que lo que estás diciendo, en este caso era reivindicando la españolidad de Gibraltar, por supuesto la Falange no los pasaba. Y ese procedimiento que lo tenían parado se lo vuelven a abrir. José Antonio va a juicio y también lo gana. Bueno, en un principio le condenan, pero luego recurre y lo gana. Entonces, claro, el Frente Popular dice que este se nos escapa. Y le hacen una trampa. En su despacho profesional le meten entran unos policías a hacer un registro y le meten 2 pistolas. Y además, fíjate, si la trampa está clara, ese juicio yo tengo copia del mismo. Y en el acta de inspección que va el secretario con el juez a verlo, ven que en la librería donde están las 2 pistolas, toda la librería está llena de polvo, menos las 2 pistolas que están incolumes. O sea, se las habían colocado. José Antonio se defiende en ese juicio. Todo esto, claro, sin salir de la cárcel. Es un juicio, otro juicio, otro juicio, otro juicio. Se defiende y le condenan a 6 meses de cárcel. Y en ese momento, José Antonio tiene uno de lo que después sus historiadores llamaban sus ataques de cóleras bíblicas. José Antonio, al acabar el juicio, entonces dictaron sentencia in voce, es decir, que no es como ahora, que a los 15 días te mandan la sentencia, no. Acaba el juicio, los magistrados se reúnen y dicen, no, eres autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Ahí comete su segundo error personal que luego le lleva a la muerte, que es, entra en un cabreo tremendo, le da lo que, insisto, le llamaban sus ataques de cólera bíblica, se quita la toga,
Todo esto delante de los jueces y o sea, en estrados. Se quita la toga, la pisotea, amenaza a los jueces, les llega a decir que que la Guardia Civil llegará por ellos y los detendrá. Estamos hablando de, si mal no recuerdo, mayo del 36. Te puedes imaginar, además, que la mayoría del público que está viendo el juicio son todos camaradas del SEU y de la sección femenina, que empieza a chillar todo el mundo, y se organiza un zapapote tremendo. ¿Qué ocurre con eso? Que le acusan de un delito de desacato. Pero no contento con eso, después de liarla, se le acerca el secretario de la audiencia, el secretario judicial, y le dice que firme el acta. José Antonio dice que no firma nada porque es todo mentira, porque el juicio ha sido una trampa, que no hay justicia. Y entonces el secretario judicial le dice, tan chulo como tu padre. Y José Antonio le sacude un puñetazo delante de todos los jueces y delante de todo el público. Cuando el otro, que va con su tintero y su plumilla para que firmara José Antonio, va cayendo para atrás, le tira el tintero a la cara, y por eso hay una foto de José Antonio en la cárcel con una especie de tirita aquí, porque le rompe la ceja. Como consecuencia de eso, le imputan otro delito de desorden contra administración de la justicia. ¿Por qué digo eso? Porque si José Antonio ahí se hubiera tranquilizado, y fíjate, después de 90 años es muy fácil decir, ay, jefe, si se hubiera tranquilizado, posiblemente el 18 de julio no hubiera estado todavía en la cárcel. Pero como consecuencia de eso, va encadenando un juicio tras otro, condena tras otra, y el 6 de junio del 36, el gobierno del Frente Popular decide que lo va a sacar de la cárcel Modelo de Madrid. ¿Por qué? Porque el gobierno del Frente Popular eran rojos, pero no eran tontos. Y entonces tenían pleno conocimiento que José Antonio, desde la cárcel Modelo de Madrid, seguía dirigiendo la Falange. Tenían pleno conocimiento que José Antonio tenía del orden de 200 visitas diarias, que se dice pronto. De ahí esa anécdota cuando está jugando al fútbol, que le dice José, jefe, que vienen a verte. Y dice, no, decirles que no estoy. Claro, véate, ¿no? Y estaban dentro de la cárcel. Y además ya en junio del 36 ya se oían clarines de combate. El ejército oía ruido de sables, que se llama ahora. Y entonces dice, uy, a este hay que sacarle de aquí porque en Madrid está donde se cuece todo el... Y se lo llevan a Alicante, igual que hacen con Agustín Aznar, jefe de la primera línea, lo mandan a Vitoria, es decir, los cambian. A los que ellos piensan que son los dirigentes más importantes, los sacan de la cárcel de Madrid. Y llega a Alicante. Llega a Alicante y desde el 6 de junio hasta el 18 de julio... Si en Madrid tenía 200 visitas, allí tenía 300. O sea, era una cosa que él llega a pedir al director de la prisión que por favor ponga orden, porque ya esto es una locura. Llega a pedir que le restrinja las visitas. Te puedes imaginar, jefes de Falange de Murcia, de Alicante, de Valencia, de Albacete, todo el día allí, los de Alicante, admiradores y admiradoras, sobre todo admiradoras. El pobre estaba en un sinvivir. Y por supuesto, claro, a todo esto hay que unirle que en esa época es cuando José Antonio está ya llevando las negociaciones personalmente para ver si la Falange se une al alzamiento o no, mediante enlaces, mediante amigos suyos, mediante diputados de la CEDA como era el conde de Mayalde, como era Serrano Súñez, etcétera, etcétera. Se inicia el golpe de Estado y la terrible guerra civil que después asola a España, esta guerra entre hermanos. Y eso sí es cierto, a partir del 18 de julio José Antonio pierde prácticamente todo el contacto con el exterior. O sea, antes le pasaban 3 periódicos al día, tenía libertad de recibir a quien quisiera, más aún, en la sala donde recibía, que era un locutorio, la parte de arriba, que era una reja, estaba roto. Fíjate si estaba rota, que le pasaron 2 pistolas y una paellera con arroz, y se hicieron una paella. José Antonio dentro de la cárcel, eso es una de las anécdotas curiosas de su vida. Dentro de la cárcel, a los camaradas que estaba con Miguel, pero a los camaradas de la Falange de Alicante que van a detenerle, que van a rescatarle, que los detienen y que luego los fusilan, se tomó una paella con ellos que hizo él en la celda. O sea, os podéis imaginar que el sistema de seguridad no era demasiado complicado. Pero a partir de julio del 36 eso se acaba. Dicen que siguió recibiendo información, que porque en uno de los registros que le hacen después, precisamente le encuentran los 2 revólveres con munición y un mapa donde parece ser que José Antonio un mapa de España donde José Antonio iba tomando nota de si el ejército avanzaba por aquí.
Y llegamos a octubre, claro, octubre del 36, plena guerra civil, ya no ha sido un golpe de Estado, no va a ser una operación quirúrgica, que es lo que quería José Antonio. José Antonio no quería una guerra civil, quería un golpe de Estado, lo que él llamaba operación quirúrgica, que pensaba que podía durar 4 o 5 días. En menos de una semana y soluciona el tema. Pero no, ya hay una guerra civil. Y desde el gobierno del Frente Popular, pues dicen, ¿qué hacemos con este? Claro. Se ha contado históricamente que José Antonio y Indalecio Prieto, que se tenían simpatía mutua, que se llamaban muy bien, totalmente mentira. Que José Antonio sí tenía simpatía por Indalecio, es posible y además lo demostró. Que a Indalecio Prieto le importaba 3 narices la vida de José Antonio y la ideología, eso está clarísimo. Ya le hubiera gustado a José Antonio que le hubiera gustado que Prieto hubiera tenido simpatía por la Falange. Y Prieto, que también era de todo menos tonto, no en base a esa falta de simpatía que no existía, para utilizar luego como baza política al preso falangista José Antonio en Alicante, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, a este hay que juzgarle. La Falange está combatiendo contra la República en todos los frentes. Y el máximo jefe, que es José Antonio, le tenemos aquí en una cárcel, y además en una cárcel que ya había cumplido la única condena por la que le condenaron, que era la de tenencia ilícita, etc. Y entonces, en una maniobra política hábil de Indalecio Prieto, dice, vale, pero yo voy a nombrar no olvidemos que son los primeros meses de la guerra donde Prieto tiene todavía, tiene casi el poder del Partido Socialista y el poder del gobierno, el ministro. Y él nombra a un juez para que sea el juez instructor, pero un juez de la absoluta confianza de Prieto, para poder controlar lo que iba a ser el juicio contra José Antonio. Fíjate qué cosas curiosas. Es como si ahora el presidente Sánchez dice, para juzgar a los de Vox voy a nombrar un juez yo. Claro. O sea, esa es una figura que ahora en el derecho español ahora se llama el juez predeterminado por la ley, que entonces no existía. Entonces decían, para juzgar a José Antonio no te preocupes, que te nombro yo el juez y el fiscal, para que no te escapes. Pero Prieto lo hace y nombra un juez, el famoso juez Ferrán Enjuto, y luego diremos por qué es famoso, que era un sinvergüenza. El famoso juez Ferrán Enjuto, que le debía prácticamente la carrera a Indalecio Prieto, había empezado de juez municipal de Madrid y ya cuando le nombran estaba en la audiencia, ya era magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Era masón y además al empezar la guerra, curiosamente, además de ser íntimo amigo personal de Indalecio Prieto, se había hecho militante del Partido Comunista. Indalecio le nombra a él juez instructor, pero con las instrucciones de, tranquilos, vamos a tener a José Antonio preso, pero sin prisas. El juez Enjuto llega a Alicante, se hace con el control inicia el sumario, porque hasta entonces no había sumario, inicia las primeras instrucciones y tiene un fiscal, que si mal no recuerdo se llamaba Serna. Entonces habla con él, bueno, ¿qué hacemos con este fascista? Tal? Y entonces dice el Serna, hombre, este hombre lleva preso desde mucho antes de que se ha producido el alzamiento, con lo cual su intervención pues es nula o muy poca, y le llega a decir a Enjuto, y yo como fiscal, cuando llegue el momento, yo tengo pensado en pedirle una pena de 6 meses de cárcel, como mucho de 1 año y pico. Eso está demostrado históricamente, porque además luego ese fiscal vive y lo cuenta. Claro, Indalecio Prieto y Ferrán Enjuto, que hasta aquel entonces les habían dicho, tranquilos, no vamos a por él, bueno, le parece bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya entra la mala suerte para José Antonio. Creo que fue finales de octubre, principios de noviembre. Hay cambio de gobierno y entran en el gobierno los primeros ministros anarquistas. Entra la Montseny y sobre todo entra García Oliver. Y además García Oliver de la banda de Durruti, cuando digo de la banda es que eran una banda, Ascaso, Durruti, García Oliver, eran los pistoleros de la FAI catalana. Y, además, fíjate, en sus fotos como ministros está con las trinchas y el pistolón. O sea, ese no se puso una corbata en su vida. Y cuando cambian el ministro, que antes el ministro de Justicia era un ministro de hazaña, de izquierda republicana, bueno, un tío más o menos moderado, que tampoco estaba a favor de hacer sangre con José Antonio, también se dice que cumpliendo instrucciones de hazaña, pero cambia la película, todos estos van fuera y entra García Oliver.
Justo cuando es el cambio de gobierno, el gobierno ya está en Valencia, es cuando han salido todos corriendo de Madrid, porque la Legión estaba ya a 3 días de la entrada. Y García Oliver toma posesión del Ministerio de Justicia y lo primero que hace, o de las primeras cosas que hace, es llamar al juez Ferran Enjuto. Le dice, de Alicante, vente para Valencia, que tenemos que hablar tú y yo. Todo esto lo cuenta luego Ferran Enjuto, ¿eh? Le cita y le dice, bueno, ¿qué pasa con el fascista Primo de Rivera? No, que mira, que es... No. El juicio rápido y ya. Tiene que salir rapidísimo y además con condena a muerte. Oiga, pero no, que es que esto es lo que hay. El juicio tiene que tramitarse ya y el resultado tiene que ser condena a muerte. Dicen que tuvo 2 reuniones, que en una de ellas estaba Carrillo, el amiguete Carrillo, Solares. Santiago. Sí, y que estaba por allí y porque luego, claro, García Oliver tampoco muere, tiene sus memorias. Claro, luego, también tenemos que entenderlo, nadie quería tener la responsabilidad de asumir la responsabilidad de que él había sido el culpable del fusilamiento de José Antonio. Y García Oliver en sus memorias lo que cuenta, ya bueno, sí, es verdad, pero joder, eran los comunistas los que querían matar a José Antonio, no, y por orden de Stalin. No, pero eso es un invento del García Oliver. Puede ser un invento o puede ser verdad. Lo que estaba claro, también aprovechamos para decir que simpatías José Antonio dentro de la CNT tenía las mismas que tú y que yo. O sea, es verdad, habló con Ángel Pestaña, cuando Ángel Pestaña ya había salido de la CNT. Es verdad que en algunos sitios en Cataluña dicen que hubo un pacto de no agresión previo a la guerra entre falange y anarquistas. Dicen que en Galicia también hubo en algunos sitios pactos de no agresión entre anarquistas y falangistas, porque ya los anarquistas sabían que su verdadero enemigo era el comunismo. Pero bueno, con independencia de eso, la realidad es que le dice, venga, y pone el procedimiento en marcha. Lo pone en marcha y cuando llega a Alicante habla con el fiscal, le dice, hay que poner esto en marcha. Y el fiscal, que parece ser que era un tío, era también republicano de derechas, el que le dice, vale, si tiramos en marcha, pero yo aquí le voy a acusar como, en todo caso, no autorresponsable, que era lo que querían, de ser uno de los organizadores del alzamiento, sino bueno, un tío, dice, le voy a pedir entre como mucho 2 años. Ferran Enjuto llamaría a quien tuvo que llamar y a los 2 días ese fiscal estaba cesado. Dijeron, no, aquí, Serra, vete para tu casa. Y nombran otro fiscal. Y fíjate a quién van a buscar. A un tal Vidal Gil Tirado, que un mes antes era el juez, el magistrado juez del Tribunal Popular de Alicante, que dicta la condena a muerte contra los 50 y tantos camaradas que fueron a intentar liberar a José Antonio. Era, fíjate, otra de las... Fíjate que yo soy abogado, me he ganado y me gano muy bien la vida con mi profesión. Yo no entiendo muy bien, y lo he estudiado después, es una de las cosas que jurídicamente tiene su porqué. Un tío que hace un mes es juez, magistrado, jefe del Tribunal Popular de la Audiencia Provincial de Alicante y le dicen, vente para acá. No, pero yo soy juez. No, a partir de ahora eres fiscal. Pero, oye, que me está rebajando en categoría, porque este sí que era de los amiguetes del tiro en la nuca. Y le dicen, no te preocupes, que también se lo prometen a Ferran Enjuto. Si el juicio acaba con condena a muerte y no hay ningún problema, te subimos a magistrado del Tribunal Supremo. Te dice, bueno... Y además vamos a acabar con un peligroso fascista. Bueno, pues ya lo tienen, las piezas del puzzle ya han encajado. Un juez instructor que se ha acomodado y yo creo que ha perdido la obediencia a Andalicio Prieto y por la cuenta que le trae está las órdenes de García Oliver del ministro anarquista y un fiscal que lo han dicho tú para el Tribunal Supremo y que lo que quiere es sangre sí o sí. Inician el procedimiento. El procedimiento en la fase de instrucción, que prácticamente es como un juicio de ahora, pues es cuando el juez realiza diligencias pues para ver si a ti que te están acusando de algo, primero, si hay motivo para acusarte y tu posible intervención en los hechos que te dicen. Y el fiscal es tan malo, porque es tan malo, que cuando tenía pruebas no irrevocables, o sea, no tenía que contratar detectives para sacar pruebas de que José Antonio, como jefe de la Falange, el fiscal es tan malo que en la fase de instrucción no saca ninguna prueba en contra de José Antonio. Y fíjate que su mayor prueba, que luego
luego la utiliza en el juicio oral, es que José Antonio había ido a ver a Hitler a Alemania. Entonces, claro, había ido a ver a Hitler y a Hess, que además no le llama Hess, le llama Hoss. Y luego José Antonio se cachondea de él cuando están en el juicio, le dice por favor. Bueno, José Antonio con esa muchas veces simpatía lúgubre que tenía, cuando además se está jugando la vida. No estaba al juicio para hacer bromas. Bueno, pues se inicia la fase de instrucción y llega un momento, rapidito, sin pruebas, que dicen: auto de procesamiento, José Antonio Primo de Rivera, su hermano Miguel Primo de Rivera, y para que no se escape nadie, la mujer de su hermano Margot Lorios, que a Margot la dice: esta es la mujer de esta mucha... Está claro, el enlace. Esta es el enlace que mandaba las órdenes de José Antonio y de su hermano a los sublevados. Le dictan auto de procesamiento, ya el fiscal presenta su escrito de acusación, donde por primera vez dice autor de un delito de rebelión militar, y pena que le pido a los tres, condena a muerte, a los tres, a José Antonio, a Miguel y a Margot. Supuestamente, jurídicamente, Ferran Enjuto, a partir de ese momento, el juez instructor desaparece, porque ya no tiene nada que pedir, ya no tiene nada que pintar. No tiene que ser el juez de la causa. No es luego el que juzga, y además es así. Pero el tío se queda por allí, que luego contaremos su intervención, que es muy divertida. Y le dicen: bueno, pues ahora vamos a la segunda parte del juicio, que es como ahora, más o menos muy parecido, al juicio oral, al juicio propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que justo después de la matanza del 22 de agosto del 36, que es cuando las turbas asaltan la cárcel Modelo de Madrid y asesinan a Julio Ruiz de Alda, a Fernando Primo de Rivera, a gente de derechas, pero de falangistas, pues esa noche se llevaron 10 o 12, y además no cualquiera. A todos, generalmente a los que habían sido de la CNT y del Partido Comunista, que se habían pasado a Falange, y esos fueron a buscarlos a los primeros. Esos dijeron: no, Sinforiano Moldes, Juanito Orellana, esos dijeron: no os escapáis de ninguna manera. Bueno, pues cuando el gobierno de la República se da cuenta de que esa matanza ha trascendido a los medios internacionales y que hay un escándalo tremendo, que es cuando la famosa frase de Azaña que dice: hoy hemos perdido la guerra, y acababa de empezar, y Azaña se da cuenta de la pérdida de apoyos internacionales que va a tener eso. Entonces dicen: esto hay que institucionalizarlo, o sea, no puede ser las sacas, que aquí entren a tu casa y te peguen 2 tiros, no. Entonces se cambia todo lo que era la organización procesal penal y entra la ley de tribunales populares. ¿Qué significaba? Que ya no te juzgaba un juez. En primer lugar, porque se habían cascado casi todos. O sea, la mayoría de los jueces, que entonces como ahora eran conservadores, pues imagínate, desde julio del 36 a agosto habían dejado 3, y los 3 eran amiguetes de Prieto. Y es una broma, pero no te creas que era mucha broma. No dejaron a casi ninguno. Entonces dicen: bueno, tribunales populares. ¿En qué consistía un juicio con tribunal popular? Eran 3 miembros que eran jueces de carrera, de los pocos que había. Por eso al de Alicante le dicen: tú ahora de juez, ahora de fiscal, porque no debían tener más. Más que entraran en el juego criminal del Frente Popular. 3 jueces de carrera, y luego, dependiendo del juicio, normalmente eran 8 o 10 jurados. ¿Quién eran los jurados? Los jurados no eran ciudadanos como ahora, independientes, que te toca a ti de jurado. No, los jurados eran representantes de los partidos y sindicatos del Frente Popular. Es decir, un jurado era el representante del Partido Comunista, otro del Partido Socialista, otro de la CNT, otro de la FAI, otro de la UGT, otro del Partido Sindicalista, otro de Izquierda Republicana. Es decir, todos los partidos del Frente Popular estaban representados, cada uno con su jurado. Y los juicios, en eso sí se parece a la ley del jurado actual. Quien decía si era culpable o no eran los jurados, y luego los jueces profesionales lo que hacían: si te dicen culpable, el juez profesional lo que hacía era, en base a las pruebas y a las preguntas que les hacían, muy parecido a lo que hay ahora, eran los que imponían la pena. 10 años, 3 años, 5 o condena de muerte. Bueno, a José Antonio ya sabe, porque le han dado el escrito de acusación, que le condenan a muerte, y él en su escrito de defensa pide una serie de pruebas, que algunas se las autorizan y otras no. Sobre todo pide pruebas que le manden documentación de Falange, de periódicos, de discursos,
en los que José Antonio, como jefe de la Falange con anterioridad, había sido más duro contra las derechas. ¿Por qué? Porque José Antonio, que no era tonto, sabe que se va a someter a un juicio político. Y sabe que le van a atacar no por haber proyectado, ni intervenido, ni organizado el alzamiento, sino le van a atacar como jefe nacional de la Falange. O sea, el mayor enemigo que había contra el Frente Popular en aquel entonces, desde un punto de vista político. Y él pide que le manden documentos. Además hay cartas todavía que se conservan. Mándame la arriba de tal fecha que en el artículo tal. Y él prepara su defensa política. Y no se equivoca, porque efectivamente luego el juicio es un juicio absolutamente político. Y llegamos al 16 de noviembre. El 16 de noviembre se inicia el juicio. El juicio dura 2 días. 2 días también con unos horarios muy curiosos. El último día acaban a las 4 de la mañana. O sea, que no te creas que allí... Esto era de rapidito. El juicio se inicia contra José Antonio, contra Miguel, contra Margot, contra el director de la prisión y contra unos oficiales de prisiones, que les acusaban de haber sido muy condescendientes con José Antonio. Haber colaborado, digámoslo así. Bueno, que eran muy condescendientes. Bueno. Se da A eso no les pediría pena de muerte, ¿no? No, por ejemplo, al director de la prisión, que además, muy curiosamente, cuando se inicia el juicio no está, dicen que le busquen, y ya se lo habían zumbado aquí en Madrid. O sea, el director de la prisión se había venido para Madrid y es uno de los primeros que matan, incluso antes de Paracuellos. Con lo cual, pues ya poco le pudieron juzgar. Y se inicia el juicio. El fiscal, que conoce a José Antonio, porque además dicen, luego hubo alguien que escribió que el fiscal, cuando estuvo de juez en Madrid, había tenido alguna intervención, pero profesional, o sea, nada de política, con José Antonio, que ejercía de abogado. Y el fiscal que conoce a José Antonio, que además él yo creo que autorreconoció que era bastante malo como fiscal, ya empieza su informe diciendo: no se dejen engañar por este tío, que habla muy bien, pero no, aquí lo que hay que defender es la República. Y no se dejen engañar, y además llega a decir, porque aunque no se demuestre su participación en el alzamiento fascista contra la República, lo que está claro es que hay que defender a la República y hay que condenarle a muerte. O sea, la actuación del fiscal desde un punto de vista jurídico es absolutamente deplorable. José Antonio llega a un momento en que se cachondea dialécticamente de él, lo que además al fiscal pues le enerva todavía más. Se producen las 2 sesiones del juicio. En la última, los jurados podían preguntar a José Antonio. Y hay intervenciones de jurados, o incluso uno le pregunta y le dice, pero que no sé, pues claro, José Antonio, todo su afán, su defensa, es una defensa política, y empieza a recordar sus mítines en el Cine Madrid, cuando dice que hay que desmontar el capitalismo, o sea, saca toda la parte política de Falange, de justicia social, en contra de las derechas y del capitalismo. Ya te digo que tonto no era, y además era muy buen abogado. Pero también sabe que, bueno, fíjate hasta qué punto que uno de los jurados, en una de las preguntas, le llega a decir, bueno, ¿qué nos está usted contando? Pero si usted, con Ramiro Ledesma, y además le cita el nombre del pobre Nicasio Ribagorda había sido un antiguo dirigente de la CNT de Madrid que se pasa a Falange, y además es era de los que creía mucho en lo que los anarquistas llamaban la gimnasia revolucionaria, que no era nada más que esto. Y José Antonio le encomienda pues la organización de grupos de gimnasia revolucionaria dentro de Falange. Y claro, como le conocían, y le dicen, pero si usted y el Ramiro y el otro, si eran unos fascistas, que nos está contando. Que por cierto, ahí José Antonio, fíjate si tenía mala leche, la tiene hasta el último día. Cuando contesta a este jurado, le dice, sí, Ramiro, ese muchacho que me montó un golpe de Estado. Esto es para los que dicen que luego Ramiro y José Antonio a última hora que se querían mucho y se dieron un abrazo y se perdonaron todo. Fíjate la mala leche que tenía José Antonio, que no dejó pasar la oportunidad. Ese muchacho que me montó un golpe de Estado. Bueno, pues se acaba el juicio. El 18 o 17 de madrugada, al acabar el juicio, se reúnen el jurado. Dice un cronista del mayor periódico de tirada de Alicante que si bien en un principio el público asistente al juicio, incluso los jurados, las miradas eran de odio hacia José Antonio, que al final del juicio vio
que en muchas caras cambiaban las miradas. Se dice también que cuando se reúne el jurado a discutir sobre la condena que le van a hacer, que llegó a haber casi hasta un empate, hasta que llegó un tal alcalde, que era uno de los jefecillos del Partido Comunista de Alicante, le debieron llamar y le dijeron que este tío encima los ha convencido a estos. Y que llegó el alcalde, estaban reunidos los jurados, llegó una pistola, la puso encima, dejaros de gilipolladas, aquí hay condena de muerte, sí, o ya sabéis lo que pasa. Evidentemente, ante esa lección magistral de derecho, todos dijeron, sí, condenado. Fíjate qué curioso, los 3 jueces les pasan, si mal no recuerdo, eran 20 y tantas preguntas, que es lo mismo que hacen ahora cuando tienes un juicio con tribunal de jurado, para que el jurado explique por qué ha llegado a tal conclusión. Y había una pregunta que era fundamental, y por eso diremos luego que a José Antonio, el juicio no es una parodia, lo que es una parodia es la sentencia, porque a José Antonio le juzgan con todos los requisitos de la legalidad de la justicia roja entonces, que eran pocos, pero se cumplen. Porque además el Frente Popular sabía que el juicio de José Antonio iba a tener mucha trascendencia y no querían que luego dijeran, es que lo han matado sin seguridad jurídica alguna. O sea, dentro de las pocas garantías que tenía el sistema judicial de la República, en ese caso ya roja, las cumplen. ¿Pero qué es lo que no cumplen? La sentencia. ¿Por qué? José Antonio en el juicio presenta como documentación, como prueba documental, que diríamos ahora, sus documentos donde acreditan que él intenta parar la guerra. Esos están, luego se descubrieron en la maleta que se lleva Prieto a México y que luego se la entrega a la familia de José Antonio, y ahí había un documento que es con nombres, lo que él proponía de un gobierno de concentración nacional para que se parara la guerra, donde había ministros socialistas, donde no había ningún ministro de Falange en contra de lo que se ha dicho, había ministros republicanos, y le cogen, lo que es más importante, una especie de manifiesto, no de manifiesto, como de relación donde dice, para parar la guerra, primero, amnistía para todo el mundo. Amnistía, hoy estamos hablando de la amnistía. Y una serie de medidas que cesen las hostilidades, que cesen las represalias, y él pide, todo esto antes del juicio, que le dejen salir de la cárcel de Alicante para reunirse con Diego Martínez Barrios, porque él se ofrece a parar la guerra. Porque, insistimos, José Antonio no quería una guerra civil, José Antonio quería un golpe de Estado, y cuando se da cuenta que el golpe de Estado ya no es posible, que se ha convertido en una guerra, él quiere parar como sea esa guerra. Se hacen consultas, eso también ya está demostrado afortunadamente históricamente hace mucho tiempo. De las autoridades republicanas de Alicante se hacen consultas y le dicen ni parar la guerra, ni no parar la guerra, no sale. Y fíjate, además José Antonio dijo que dejaba de rehenes en Alicante a su familia, porque además de Miguel y de su cuñada Margot, estaba su hermana Carmen y estaba la famosa tía Ma. Su tía Ma era a José Antonio la madre se le muere muy joven. Y quien le cuida y le protege de niño a José Antonio es la tía Ma, que era una hermana de su padre. Bueno, pues dice, dejo a mi familia de rehén. Si no os basta con mi palabra, voy a intentar parar la guerra y si no lo logro, vuelvo aquí a esta cárcel. En aquel entonces ya al Frente Popular no le interesaba parar la guerra y en el otro lado tampoco. O sea, ya estábamos ya en esa condición cainita que tenemos los españoles allí. Yo creo que el único que quería parar la guerra era José Antonio. Bueno, pues toda esa documentación la presenta. Y el Código de Justicia Militar, que le juzgan, porque es, obviamente en estado de guerra le juzgan por el Código de Justicia Militar, tenía una especie de simente atenuante que era precisamente eso, encajaba esa posibilidad. Si tú habías intentado parar la guerra, te bajaban la pena en un grado. Es decir, en vez de condena a muerte, era reclusión perpetua, cadena perpetua que se llama ahora. Y en una de las preguntas que hacen los 3 jueces a los jurados, porque de los 3 jueces, que ahora hablaremos de ellos, también está demostrado que uno no quería, dicen que ninguno quería, pero uno sí que no quería, bajo ningún concepto, que se fusilara a José Antonio, y prueba es que el día del juicio por la mañana, cuando van, no se presenta. Y llama al juzgado diciendo, al Tribunal Popular, diciendo que estoy enfermo. Y le dijeron, ya, tú estás enfermo, tú vienes para acá o te vamos a buscar y sí que te vas a dar la enfermedad. Bueno,
Pues este juez preparan una pregunta yo creo que con el ánimo de intentar salvar la vida a José Antonio, que era eso. ¿Considera el jurado que ha hecho algún tipo de actuación tendente a parar la guerra? Y los tíos del jurado, a pesar de que tenían esos documentos dicen que no. Porque si hubieran dicho que sí, el tribunal en la sentencia hubiera bajado la pena en un grado y no hubiera sido condena a muerte. Además de eso, cuando después de reunirse el jurado, hacen lo mismo. El tribunal reúne a José Antonio, están todos otra vez en la sala de juicios y se lee la condena. Cuando José Antonio oye, que también eso lo escribe un periodista que está presente en el juicio, cuando oye que a Miguel le han condenado, no le condenan a muerte, le rebajan la pena, si mal no recuerdo, eran 20 años o reclusión perpetua, y a Margot, a su mujer, a su cuñada, 6 años, dicen que se le cambió la cara, que puso una cara de alegría, a pesar de que después, inmediatamente, le dijeron, y tú estás condenado a muerte. O sea, respiró porque como buen abogado y obviamente como hermano de Miguel, él lo que quería sobre todo, sabiendo que él no se iba a escapar, era por lo menos salvar la vida de su hermano y de su cuñada. Condena a muerte. Él utiliza la única herramienta legal que le queda, que es pedir una revisión de la condena a muerte. Allí interviene un militar, un tal Valdecabres, que manda un informe diciéndole de eso nada. Y luego le queda solo una posibilidad, que es todas las condenas a muerte tenían que pasar ser visadas o aceptadas por el Consejo de Ministros. Luego hablaremos de eso, que es una parte muy curiosa. Porque, claro, Indalecio Prieto luego en los años 60 también cuenta en su biografía. Hombre, ¿cómo quería yo matar a José Antonio? Si todo esto es que el Largo Caballero, que era un hijo puta. Si cuando nos llegan al Consejo de Ministros, ya, que iba a decir, no, que no le maten, no dar el visto bueno, ya lo han dado. Dicen, no es que ni lo han dado, es que los comunistas de Alicante lo fusilan y después de fusilar nos pidieron la autorización. Cosa que es totalmente mentira, porque también otras memorias de un ministro de izquierda republicana y ese cuenta, de eso nada. Y García Oliver dice, nos llega la autorización en forma. Y reunido el Consejo de Ministros, Largo Caballeros dice una frase algo parecido a no me obliguéis a ser un Guzmán el bueno otra vez, de perdonar a mi hijo, porque le decían que si salvaban la vida a José Antonio, el hijo de Largo Caballero estaba preso, que iba a haber un canje. Y Largo Caballero dice, nada, dice, a muerte, ¿verdad? Y dijeron todos, sí, a muerte. Bueno, eso es unos días después. El día siguiente, que condenan a muerte a José Antonio pide hacer testamento, que también es una parte curiosa de esos últimos días de la vida de José Antonio. José Antonio, que era un gran abogado, hace un testamento, lo llama un testamento hológrafo. Un testamento hológrafo consiste en que lo haces tú de tu puño y letra, los requisitos que contempla el Código Civil, que son los mismos entonces que ahora, es que sea de tu puño y letra, que pongas la fecha, todo y con tu firma, y con 2 testigos. Entonces él dice, bueno, voy a hacer el testamento y para protocolizarlo, es decir, para darle validez, que venga un notario de Alicante. Y llaman a un notario de Alicante que se llama Mariano Castaños. Y no se me olvidará porque estuvimos buscándole, no a él, estuvimos buscando hace mucho tiempo su protocolo a ver si encontrábamos ese testamento, porque hubo 2 testamentos, no uno. Y hace ese primer testamento. Y cuando llega el notario, Castaños, con un oficial de la notaría a la cárcel, para protocolizar el testamento, primero el oficial de la notaría, que era comunista, dice que él no interviene en un testamento de un maldito fascista. Y el notario dice, no hay ningún problema, lo paso yo a mano con mi pluma. Y entonces está allí Ferran Enjuto, el famoso juez que ha desaparecido, todavía andaba por allí. Y llega allí, junto con un representante del Frente Popular de Alicante. Dice, nada, vamos a ver qué dice el testamento. Y Ferran Enjuto luego cuenta, a los meses, al año, cuenta que ese testamento, José Antonio había hecho un testamento enteramente político. Que era un testamento muy político y que era muy peligroso que se publicara porque iba en contra del gobierno de la República. Y le dicen, de esto nada, este testamento no se legaliza ni se protocoliza.
José Antonio me imagino que protestaría, y le dice, sí, protesta todo lo que tú quieres. Y entonces dice, bueno, pues voy a hacer otro. Parece ser, no sabemos, que por eso te digo que buscamos ese notario, parece ser, pudo ser que el don Mariano Castaño se llevara ese primer testamento y lo guardara él, no sabemos. Pero ese primer testamento, que insisto, hizo José Antonio, de su puño y letra, con un contenido político altamente importante, desapareció y nunca se ha sabido. Lo único que se sabía es que tenía un contenido político. Y le dicen, haz otro. Y entonces hace un segundo testamento que es el por todos conocido. Un segundo testamento que, si os dais cuenta, tiene una cosa muy curiosa. Prácticamente de política no habla nada. Cuando tú, que eres el jefe nacional de la Falange, que sabes que te van a fusilar en menos de 48 horas, lo normal es hacer tu último manifiesto político. Y a lo único que se refiere en ese testamento, y luego contaremos por qué, antes de sus disposiciones. Fíjate si José Antonio era un tipo responsable, serio, sereno, que llega a decir en el testamento, oye, que tengo 2.000 pesetas de una cliente que me dio una provisión de fondos, devolvérsela, y que debo no sé cuánto a mi sastre. ¿Quién se acuerda en esos momentos de que debes dos trajes y que los paguen? Luego también ese testamento da una clave. Eso del señorito fascista multimillonario, José Antonio no tenía ni un real. Y llega a decir, primero, su familia en propiedades no tiene nada, su padre ya había muerto, la madre también, podían ser herederos, no tenían en propiedades nada. Y si tenía algo, precisamente eran deudas. Bueno, quitando esa anécdota, luego le achacaron a José Antonio que no hiciera un testamento, que no tuviera más contenido político el testamento. Pero tiene una explicación. Durante el juicio, en las sesiones del juicio, José Antonio, que lo que pretende, como no puede ser de otra manera, salvar su vida, primero niega que él haya apoyado el golpe de Estado. Niega que esté a favor del golpe de Estado, o rebelión, o alzamiento, llamémoslo como queramos. Niega que la Falange lo apoye. Y cuando le dicen, que tus muchachos, además le dicen, tus muchachos están combatiendo con mercenarios moros y mercenarios alemanes. Y es cuando dice una de sus famosas frases, estarán engañados, la ardorosa ingenuidad de los muchachos. Bueno, él lo niega todo. Y no solo niega todo, sino que llega a decir en el juicio, y eso no son invenciones de Cepeda, es que el juicio, afortunadamente, el texto taquigráfico se encontró y existe. Y a pesar de que en un primer momento se publicó en un libro que se llamaba Frente a Frente por José María Mancisidor, hubo cosas que amputaron. Claro, había declaraciones de cosas anteriores de, joder, esto no lo podemos publicar. Y luego alguien que encontró el texto taquigráfico de verdad dijo, que se os han olvidado cositas. Bueno, claro, cositas que no interesaban al régimen. José Antonio llega a decir que si él está en la cárcel de Alicante es por culpa de las derechas y de los generales del ejército. Llega a decir eso. Para salvar su vida, obviamente. Y como José Antonio, vuelvo a insistir por 12ª vez, no tenía un pelo de tonto, cuando ve que su defensa política no ha tenido el éxito que él creía, que yo estoy seguro que pensaba que no iba a salir a suelto, y cuando ve que sus últimas declaraciones públicas han sido en su defensa en el juicio, y ha puesto a parir a las derechas, ha puesto a parir al ejército, ha puesto a parir a todos los que sus muchachos están combatiendo a su lado. Dice, debió pensar, esto no puede quedar así. Y por eso en el testamento, si os das cuenta al principio, dice algo así, no lo sé de memoria porque no me gusta estudiar de memoria a José Antonio, me gusta más interpretar lo que dice. Pero si cogéis el testamento dice, para que no se malinterpreten, yo nunca he dudado de ese valiente ejército que en África, tal, no sé cuánto, no sé qué, porque dice, joder, lo último que he dicho es lo que va a quedar para la historia. Y para quedar para la historia va a quedar que el jefe de la Falange ha puesto a parir a todo el que se ha levantado contra el Frente Popular. Y en el testamento utiliza el testamento precisamente para decir, claro, no llega a decir, es una argucia procesal mía para intentar salvar la vida, pero sí da el toque de atención. Ese testamento sí se lo dejan protocolizar y el juez enjuto trinca una copia y se la lleva. El enjuto era muy listo. Llegamos a la triste tarde-noche madrugada del 20 de noviembre. ¿Qué sabemos o qué se sabe con absoluta certeza
de lo que podemos llamar los últimos minutos o las últimas horas de José Antonio. Se ha escrito muchísimo, cada uno ha dado versiones. ¿Por qué? Porque los que podían contar lo que realmente pasó, muchos no querían contarlo, nadie quería decir, yo estuve allí pegando tiros a este, no, o yo estaba allí, estos estaban todos calladitos por la cuenta que les traía. Luego hubo gente que conociéndolo se cayó, otros que manipularon, y sí hay distintas versiones en el detalle. A ciencia cierta, ¿qué sabemos? Que aproximadamente sobre las 6 de la madrugada a José Antonio le sacan de su celda, no estaba ya en la celda con su hermano Miguel, le sacan de una celda individual que es donde ha pasado las 2 últimas noches, y él pide, un poco antes, él ha pedido despedirse de Miguel y confesión con un sacerdote. Fíjate, aquí entra el famoso Mosén o cura Planelles, que era un pobre cura que había estado preso desde que empezó la guerra hasta principios de noviembre, que había salido incluso absuelto de un juicio y que cuando se entera que José Antonio está allí preso y que quiere dice, le ponen en libertad, le dicen, ¿te puedes ir? Y el tío dice que no, que se queda, porque quiere confesar a José Antonio. Eso le cuesta la muerte, porque a los pocos días de fusilar a José Antonio, hay un miliciano y dice, este fue el que confesó a José Antonio, y le sacaron y lo mataron. Bueno, pues ese pobre, que creo que está en proceso de beatificación, que era un santo, para mí era un santo. Le confiesa, cuentan de él que era una persona muy mayor, es mentira, era un tío joven, lo que pasa es que estaba encorvado y además, claro, después de estar 2 meses en una prisión de los Rojos, pues imagínate físicamente cómo estaba. Le confiesa, sobre las 6 se despide de Miguel, se sabe, aquí sí se sabe lo que habló con Miguel, porque luego lo cuenta Miguel, le dice en inglés, porque la despedida delante de milicianos están al lado, ¿eh? Entonces le dice a su hermano en inglés, para que no le entiendan, ayúdame a morir dignamente, o sea, dame valor. Hubo unos malnacidos precisamente además, que actuaban por zona nacional, que luego le contaron, entre otros al general Franco, que poco antes de que le fusilaran, José Antonio pidió una inyección de droga, no sé qué era, porque estaba que no... La versión que le llega a Franco, que luego Franco se la cuenta a Serrano Suñer, a su cuñado, y le dice, ¡ay, tu muchacho! Franco también llamaba muchacho a José Antonio. Se conoce en aquel entonces lo de muchacho, debía ser un insulto. Dice, ese muchacho al que tanto admiras, que creo que le han tenido que poner una inyección porque no tenía cojones para enfrentarse al pelotón de fusilamiento. Bueno, pues esa insidia maldita salió de alguien bueno, pues eso, de lo que luego fue el franquismo. José Antonio salió con una entereza total. José Antonio no quería morir, ¿eh? José Antonio tenía 33 años, estaba en lo mejor de su vida. Y además, como él además muere sin ningún tipo de heroísmo ni de falso heroísmo, diciendo, yo soy aquí, matarme. No. José Antonio, vamos, cuando va camino al pelotón, pues fíjate en quién se va acordando. Se despide de su hermano queda en la celda, le sacan del recinto carcelario y le sacan al patio que llamaban de enfermería, que era el patio número 5 de la prisión, y allí, sorpresivamente, se encuentra con 4 tíos. Él piensa que le van a matar a él solo, y se encuentra con lo que luego llamaron los 4 de Novelda. Los 4 de Novelda eran 2 militantes de Falange de Novelda, un pueblo cercano a Alicante, y 2 requetes. Luego también ahí, ya sabemos, ya empezó la unificación. Mataron a José Antonio junto con 2 requetés y 2 falangistas. Bueno, los mitos posteriores. Y se encuentran con 4 chavales que además están rezando el rosario y que están acojonados, no, lo siguiente. Y eso que fíjate, yo he tenido acceso a las cartas de despedida de estos de sus familias y las cartas son impresionantes, ¿eh? Sé que me van a fusilar, pero... Uno que escribe a su madre, un chaval de Falange, sé que me van a fusilar, muero por España y os pido que perdonéis a mis asesinos. Yo de verdad, auténticas, esas cartas existen. Impresionante. Bueno, llega, se acerca a ellos, parece ser que les dijo, no os preocupéis, esto es cuestión de un segundo, una frase de ánimo poca, luego otros han contado que sí, que se puso allá a dar un mitin. Les dijo, estar tranquilos, esto es un cuestión de poco tiempo.
Si nos ponemos en lo que sería el muro de la prisión donde les fusilan, para que os hagáis una idea, José Antonio se acerca a la parte, es un esquinazo, a la parte donde estaba la entrada a la enfermería, y luego los otros 4 están más juntos, pero un poco a su derecha, un poco más. Y José Antonio da un paso por delante. Se nos ha dicho que le fusilan con un mono azul. No es verdad. Y no es verdad porque José Antonio, salvo que tuviera 30 monos de colección en la cárcel, pues tenía uno que luego es el que se recupera y está en la famosa maleta de Prieto. Por las informaciones que se han tenido, José Antonio cuando le fusilan, primero, va rapado al cero. Al juicio ya va rapado al cero. Posiblemente o porque hubiera cogido algún bichejo en su paso por una poca higiénica cárcel de Alicante o por comodidad, pero José Antonio cuando ya en el juicio y en el momento del fusilamiento va prácticamente rapado al cero. Dicen que llevaba unos pantalones, dicen, la versión más creíble, unos pantalones grises ya muy desvaídos de un traje que había llevado a la cárcel, que llevaba una camisa blanca y encima de la camisa blanca un jersey gris oscuro que le había hecho su hermana Carmen, que como hemos dicho antes, Carmen llega a Alicante desde el momento que le detienen. Y encima, calzaba alpargatas, las típicas alpargatas blancas, y encima llevaba su famoso gabán. Y decimos famoso gabán porque entre los camaradas que nos dedicamos a la reconstrucción y a la investigación de la historia de la Falange, tenía muchos trajes, pero abrigo uno. Se conoce que o eran muy caros los abrigos o era el que más le gustaba, porque en todas las fotos, y hay un montón de fotos de José Antonio durante su vida, siempre lleva el mismo abrigo. Abrigo que, por cierto, le cuesta la vida a uno del pelotón, que también en ese momento, la leyenda que dice que José Antonio ve a uno de los milicianos que le va a disparar, que se queda mirando el abrigo. Entonces, ¿lo quieres? Sí, te lo doy. Y también, que se tiró media hora hablando con él. Y vosotros no me queréis matar, ¿verdad? Todo eso son leyendas y falsedades. Sí es cierto que José Antonio se quita el abrigo y el abrigo lo coge uno de los milicianos. Que luego ese miliciano se hace una foto con el abrigo, se la manda a un familiar y le dice, mira, yo que fui de los que fusilé al maldito fascista Primo Rivera y me quedé con su abrigo. Claro, cuando acaba la guerra le trincan la foto y le dicen, ven, más gente. Fusilado, evidentemente. Bueno, pues deja el abrigo. Se cuenta que quien iba realmente a fusilar a José Antonio era un pelotón de la Guardia de Asalto mandado por un alférez que se llamaba Vázquez. Y Vázquez, que también luego le cogen después de acabar la guerra, él cuenta que cuando llega, para cumplir con la orden que tiene de fusilar a José Antonio y a los otros 4, que por cierto, no sé por qué a los pobres 4 o por qué los pusieron a todos juntos. Yo creo que lo que quería el gobierno era decir, mira, no hemos ido especialmente solo a por José Antonio, no había una inquina especial contra él. Bueno, pues dicen que cuando llega, él declara, claro, también hay que tomar su declaración con pinzas. No, si cuando yo llego ya lo han fusilado. O sea, pues se murió, claro, dice, joder, cualquiera dice que fui yo el que... Tal. Y parece ser que es cierto. Lo que está meridianamente demostrado es, lo sacan al patio a las 6:30. Entre 6:30 y 7 menos 20... es cuando pues, se acerca, habla con los 4, les da unas mínimas palabras de ánimo, se quita el abrigo, unos dicen que dio una especie de mitin, vosotros no me queréis fusilar, otros dicen que dijo, ¿tenéis buena puntería? Yo no veo a José Antonio preguntando una vez si tenéis buena puntería o no. Otros incluso cuentan que uno de los miembros del pelotón de fusilamiento dijo, yo no mato machos, que tiró el fusil y se fue. No, impensable. No es creíble. Y lo que sí es verdad, pero también porque lo cuenta luego Miguel, que en eso no tenía por qué mentir. Hay una primera andanada, el pelotón de fusilamiento estaba compuesto entre 6 y 8, tampoco se sabe con ciencia cierta cuántos eran. Y si ese que se escapó, pues eran 7. Pero la primera andanada hay 2 andanadas. Una primera, que todos disparan contra el cuerpo de José Antonio, y el tiempo que dio en recargar los Mauser, luego disparan a los otros 4. Pero sí es verdad que la primera andanada o descarga, todos disparan a José Antonio. Dicen unos que dispararon porque José Antonio tiene como una especie, no de enfrentamiento, pero que les dice, venga, tirar.
o sea, como provocándoles, ¿no? Y que los milicianos le disparan, milicianos, todos de la CNT, FAI y del Partido Comunista, los de la Guardia de Asalto, se conoce que estaban de Mirandas a un lado, le disparan todos a él. Y al poco tiempo disparan a los 4. Y eso lo cuenta Miguel porque Miguel dice que está en su celda, está rezando, oye una primera andanada y luego le sorprende a los pocos segundos oír una segunda andanada de disparos. Se dice que, unos dicen que no le dieron el tiro de gracia. Bastante. Imaginaros, yo me imagino que muchos de vosotros habéis estado físicamente cuando todavía existía el patio en la cárcel de Alicante. Le debieron disparar aproximadamente como mucho a 5 o 6 metros. Imaginaros la potencia de fuego de 6 o 8 Mauser a 5 o 6 metros. O sea, no hace falta que te den tiro de gracia. Otros dicen que sí le dieron tiro de gracia. Si nos creemos la versión posterior, cuando exhuman los restos de José Antonio, que en ese acto está su hermano Miguel, está Pilar Millán Astray, la hermana del fundador de la Legión, está un hijo de Pilar, que es teniente de la Legión, está Gatángelo, que luego fue alcalde de Alicante, que era uno de los fundadores de la Falange de Alicante, y dos más de estos que debían pasar por allí. Y sacan el cuerpo de José Antonio. Fijaros cómo estaba el cuerpo de José Antonio. El cuerpo de José Antonio también cuenta la leyenda, cuando lo echan en una camioneta a él y a los 4 y lo llevan desde la cárcel al cementerio, que quien conozcáis Alicante está al lado, prácticamente. Esto lo cuenta el alférez de Guardia de Asalto. Dicen que las milicianas que querían, las que estaban fuera de la cárcel, que no se creían que habían fusilado a José Antonio. Entonces que quisieron corroborar que era él. Y que intentaron incluso tirar el cuerpo de la camioneta, que él intervino para evitar profanaciones, y que llegan al cementerio. En el cementerio, el guardián director, que era todo en una sola persona, un tal Santonja, que parece ser que su hija era afiliada o simpatizante de Falange, recibe los 5 cuerpos. Y cuando los están sacando, también ve que uno de los milicianos le intenta quitar. José Antonio llevaba, que es por lo que le identifican después, llevaba escapulario, llevaba un detente bala y llevaba un crucifijo y un crucifijo de un rosario. Y parece ser que los llevaba parte de ellos en la mano cerrada. Porque también unos dicen que cuando le disparan el último grito que dice es arriba España, otros dicen que no le da tiempo a gritar nada y otros dicen que lo único que hace es besar la cruz. Los llevan el cuerpo, los llevan todos al cementerio y este tal Santonja, en previsión de que puedan profanar la tumba, en el registro pone que la han enterrado en la tumba 6 y luego lo entierran en la tumba 8. Pero fijaros cómo estaba. Y luego esto viene a colación de cuando hacen el reconocimiento del cuerpo de José Antonio. Tiran a José Antonio el primero. También la leyenda, malentendida, dice que lo tiraron y lo enterraron boca abajo porque unos milicianos que había ahí dijeron, a ver si va a resucitar. Lo tenemos boca abajo y así, si va boca abajo, que vaya para el infierno. Fíjate las ideas que tenían los milicianos. Encima de su cuerpo echaron los 4 de Novelda. Ya van 5. Y en el transcurso de la guerra, luego, en esa misma tumba, enterraron entre 4 y 5 más. Uno por muerte natural, que precisamente el de muerte natural le entierran con ataúd, y los demás estaban todos sin ataúd. 20 de noviembre del 36. A José Antonio le inhuman, cuando acaba la guerra, el 4 de abril del 39. Es decir, pasaron 2 años y medio. Y hay un reportaje en televisión y hay fotos que se ven donde está, insisto, su hermana Miguel, la hermana de Millán Astray. Y sacan todos los cuerpos, van sacando cuerpo por cuerpo hasta que llegan el de José Antonio. Esta mañana hablaba con un camarada. ¿Es posible que hicieran fotos? Yo creo que sí, pero desde luego esas fotos nunca. O posible que hicieran fotos o no, y luego hablaremos, porque también se contó que hubo fotos cuando en el momento del fusilamiento. Y para no perdernos lo voy a contar inmediatamente. Dos funcionarios del Ministerio de Economía rojo de entonces hacen unas declaraciones en el Paseo de las Palmeras de Alicante, donde cuentan que en la caja fuerte de la sucursal del Banco de España de Alicante hay un sobre que contiene un carrete, fotos del momento en que fusilan a José Antonio. Eso está en la prensa. ¿Pudieron hacerle fotos? Es posible.
Que las fotos existieran es posible, que el que las tenía se deshizo de ella por la cuenta que le traía también. Pero luego hablamos de esas segundas fotos de cuando suman el cuerpo. Y esto lo enlazamos con ¿le pegaron un tiro de gracia o no le dieron el tiro de gracia? ¿Qué cuenta Miguel y los que intervienen en la sumación del cadáver de José Antonio? Dicen que prácticamente el cuerpo estaba incorrupto, cosa que ya empezaba el mito de José Antonio, ya era el jefe mártir santo. Dicen que lo único que tenía podrido, y perdonadme que utilice esa palabra, eran los pies, pero que de las piernas para arriba prácticamente estaba incorrupto. Ya se conoce que ya querían compararla con Santa Teresa, con el brazo incorrupto. Dicen que es por de ahí, sabemos, cómo iba vestido. Ahí es donde cuentan. El cuerpo tenía unos pantalones grises, un jersey gris que lo reconoce Miguel y dice, este es el jersey que le hizo mi hermana. Y en el jersey gris llevaba con un imperdible el detente, que eso cuenta el Santonja, el del cementerio, que se lo pone él precisamente para luego localizar y saber quién es el cadáver. Porque un tío que es especialista en esto dice, bueno, el cuerpo se va a pudrir, va a desaparecer, y máxime cuando han tirado 9 encima y está enterrado sin ataúd. Pero en una, vamos a llamar, versión del mártir, del jefe, del ídolo, del ángel caído, perdón, no caído, ¿qué dicen? Que la cara la tiene perfecta, que le reconocen por la cara. Dicen que sí, que de mandíbula para abajo, como que le falta. O sea, como que se le ha caído la mandíbula, pero que la cara la tiene perfecta, que le reconocen, y que además tiene un rictus de haber muerto, esto que te dicen cuando dicen que tienes un semblante pacífico. A alguien que le fusila con semblante pacífico, pero bueno, es lo que cuentan. Cuentan que la mayoría de los tiros los tiene en el pecho, que no tiene ningún tiro en la cabeza, ni de los que le fusilan, ni de fusil, ni de tiro de gracia, con lo cual, si nos creemos eso, no le dieron tiro de gracia. Nos creemos que un cadáver, después de 2 años y medio, en la tierra de Alicante, con el calor que hace en esa ciudad, y la humedad, con 9 cadáveres encima, ¿está todavía casi medio incorrupto que se le reconozcan? Muy difícil. Muy difícil, por no decir imposible. ¿Que pudieron hacer fotos en ese momento? Yo creo que, fíjate, me creo más las fotos de fusilamiento que no las fotos, porque la foto de fusilamiento es como el cazador que luego hace las fotos al ciervo. Y esto, los rojos eran las fotos a Estejo, esta es caza mayor. Sí pienso que ya luego que después no hicieron fotos, sobre todo porque yo estoy convencido que el cadáver debía estar absolutamente, si existía, debía ser. Y además, fíjate, hay una foto, la única que hay, que se ve, es una foto tirada de lejos, que se ve a 2 paisanos con una camilla, y encima de la camilla se ve algo, como un bulto. Pero no tiene ni la forma de un cadáver, ni, es decir, con restos, despojos, si se me permite la expresión, ¿no? Es lo único que se ve como documento gráfico de cómo quedó el cuerpo de José Antonio. Y ahora vamos, en lo poco que nos queda, si nos queda, que nos queda mucho, nos queda poco. Nos queda 10 minutos. 10 minutos, pues 10 minutos me sobran. Resulta que ahora... claro, la gente no tiene la culpa de leer y de creerse lo que lee. Hace unos años, todos recordaréis, el amiguete Zavala, este que dice que es historiador, escribe un libro, escribe 2. La pasión de José Antonio, donde la pasión de José Antonio mezcla las novias que tiene con sus últimos minutos, claro, pasión es toda, que mezcla la pasión de Cristo, ¿no? Y luego hace otro que se llama los últimos días de José Antonio, las últimas horas de José Antonio, algo así. Y en este, que además sale en la tele y le entrevista a todo el mundo, porque, joder, qué listo es. Ha encontrado y ha descubierto la realidad del fusilamiento de José Antonio. Y este nos cuenta lo siguiente. Nos cuenta que a José Antonio le fusilan un mínimo entre 18 y 20 y tantos. O sea, todo el mundo que pasa para allí le decía, toma un máster y a tirar. Que le disparan más de 90 tiros. Que además...
para joderle bien, le disparan primero a las piernas. Y que cuando el pobre José Antonio está ya destrozado en las piernas, que se ha caído al suelo, se acerca un menda y le dice: ¡grita viva la República! Y que José Antonio dice: ¡no, arriba España! ¡Oh! Le pegan un tiro. Bueno, que en la cárcel prácticamente había una fiesta. Estaba todo el rojerío de Alicante, porque iban allí en plan verbena, pues para ver cómo fusilaban a José Antonio. Bueno, cuentan de alguna manera qué es lo que hace. Claro, eso es el escarbar en la mala leche que tenemos todos dentro. Dicen, coño, hay que contar que a José Antonio primero lo torturan, luego le dan 200 tiros, le disparan 52... Y tiene éxito el libro y lo lee todo el mundo. Y tú ahora en redes sociales o cualquiera, cuando hablemos ahora, que desgraciadamente tenemos la fecha, y ya empiezan a escribir: pobre José Antonio, no se contentaron con asesinarle, además lo torturaron y le disparaban a las rodillas. Bueno, nosotros investigamos, claro, y decimos: ¿y este tío, joder, qué imaginación tiene o qué listo es, ¿no? Porque él cuenta que toda esa versión la saca de la causa general, de las declaraciones y juicios que tienen todos los que formaban parte del pelotón de fusilamiento y de todos los que había por allá. A todos esos los trincaron luego y fueron para la cárcel. Claro, empezamos a... que ya está, nosotros conocíamos perfectamente esa declaración y ahí no viene nada. Hay un tonto que es toscano, que es el tonto que se lleva el abrigo, que luego le dan patariles, que el hombre no sabe qué decir. Le han trincado y imagínate, acabada la guerra, cárcel, llegaba un capitán militar. O sea, que tú eres de los que ha fusilado a José Antonio, ¿no? Espérate. No, pero es que mira, yo era muy amigo de José Antonio. Llega a decir, claro, la gente quiere salvar la vida sea como sea, ¿no? Bueno, pero ahí no hay nada, ninguna versión. Y ya empezamos a investigar y encontramos un libro escrito y publicado en Uruguay en 1961, escrito por un tal Martínez de Albolella, y además lo escribe con un seudónimo, se llama Santicanen. ¿Quién es este tío? Empezamos a investigarle, y este era curiosamente un uruguayo de nacimiento que luego colaboró con la Falange Exterior. Y fue un gran propagandista y llegó a ser un carguillo. Hacían los nodos de la Falange de Argentina. Pues este estaba en todo firmado, en las filmaciones, tal. Y había escrito algún libro. Y vemos en una de esos... Es que este estuvo presente como testigo en el fusilamiento de José Antonio. En un libro que lo escribe que se llama ¿Por qué luché contra los rojos? Ese es el título. Nos hacemos con el libro que fue una labor de estar de... Porque evidentemente en España no se publica ese libro. Y cuando empezamos a leer el libro, ahí viene, claro, la versión de los tiros a las rodillas, de que si viva la República, no sé qué, pero claro, el libro es un librejo, tiene 60 páginas. Lo que viene a contar, en pocas palabras, es que él es un comercial que está por Madrid, que tiene la mala suerte de que empieza la guerra, que le toca Madrid, que se escapa, pero que él al principio no es nada, no tiene filiación política, que se escapa, que se va a Alicante, que está en una pensión con unos amiguetes en Alicante y que de pronto le dice: vámonos de fiesta, que van a matar a José Antonio, que esta noche hay fiesta. Que se ve obligado a ir allí, no va a decir: oye, yo no quiero, pero claro, se ve obligado, no me vayan a ir por mí. Y cuenta que llegan y es la versión que cuenta. Pero claro, el tío que no ha estado en Alicante en su vida, que no ha visto fusilar a José Antonio en su vida y que lo cuenta en el 61 de lo que ha leído o ha escuchado, tiene unos errores. Pues mira, dice: cuando José Antonio, como jefe nacional de Falange Española de las JONS, Juntas Obreras Nacional Sindicalistas, ya empezamos. Y dice: máximo jefe, él se defiende durante 6 días en un juicio. El juicio duró 2. Y ya el hecho, porque tampoco se tira, es una página, no te creas que se tira un capítulo contando, pero el hecho ya fundamental, que demuestra que es todo el libro es mentira, dice que estaba preso en la fortaleza de Alicante, que todos conocemos, el castillo de Santa Bárbara, que allí se celebra el juicio, cuando no es verdad. Sí es verdad que en aquel entonces el castillo de Santa Bárbara se utilizaba de prisión de detención, pero lo último es cuando ya cuenta el momento. Era de madrugada, más o menos dice, era de madrugada. José Antonio, ¿cómo dice? El relieve de la fortaleza nunca le llama Castillo de Santa Bárbara, la fortaleza de Alicante, José Antonio se ve su sombra en la misma, porque claro, le fusilan en la ventana.
Este era un espabilado que dijo, bueno, a lo mejor incluso sin mala fe, que dijo, bueno, pues voy a contar que yo lo vi y si me nombran además de jefe de prensa y propaganda de la Falange Exterior, pues me dan otro carguillo, pues mejor. Fijaros hasta qué punto que el libro, hombre, no se publicó en España, pero alguien le diría, como mínimo, a su hermano Miguel, oye Miguel, hay un tío macho que ha publicado un libro, no era un libro que dice... Nadie lee, ni nadie salió a contestar al libro, ni nadie dijo que era mentira, no le dieron la más mínima importancia. Bueno, pues al amiguete Zabala coge esto y dice, acabo de encontrar el Santo Grial. Yo he descubierto cómo fusionaron a José Antonio. Es absolutamente mentira. Las pocas cosas reales o veraces que he podido contar son, después de más o menos ver qué fuentes lo contaba, pues cómo iba vestido. Tampoco importa mucho cómo iba vestido o cómo no iba vestido. Si les dio una charla a los que le iban a fusilar o no. La realidad es que José Antonio murió serenamente. Por supuesto, no necesitó de ninguna sustancia ni droga para ponerse enfrente del pelotón de fusilamiento, que no le hizo ninguna gracia morir, por supuesto. ¿Que murió como un héroe? Tampoco, murió pues como cualquiera de nosotros. Él ya lo decía, ya habían muerto muchos camaradas antes y no era raro que él siguiera su mismo camino. Que ni fue el más valiente ni fue el más heroico de la Falange. Yo os puedo contar muertes de camaradas que se nos podrían poner los pelos de punta de lo que hicieron con algunos camaradas. Pero, si es verdad, no fue vamos a llamar, el caído que más sufrió de la Falange, pero desde mi punto de vista sí fue el más importante porque al fin y al cabo era el jefe. Eso es lo que hasta ahora, lo que os he contado, es lo que se sabe del juicio de José Antonio. Hay más detalles de lo que se sabe del juicio, de lo que se sabe de los últimos momentos, de las últimas horas de José Antonio, y lo que estoy seguro es que José Antonio, cuando recibió los impactos de bala en su pecho, lo que le dolió fue España. Nada más. Y como siempre, si tenemos tiempo, pues las preguntas, dudas que tengáis. ¿Alguna duda? Preguntas. Los otros cuatro murieron los pobres. Luego los trasladaron. ¿Quiénes eran? Sí, lo escribí hace muy poco. Pues mira, os lo digo ahora mismo, lo tengo aquí. Los nombres, no digo que eran falangistas. Sí, 2 falangistas y 2 requetés. Uno de los requetés era el jefe del requeté de allí, que además era muy famoso en Novelda, porque siempre iba con la boina roja y decía que le daba igual lo que le hicieran los rojos, que a él no le obligaban a quitarse la boina a nadie. Y los 2 falangistas, uno era el jefe local de Falange, no llegaba a ser el jefe local, era el secretario de Falange y eran chavales jóvenes. Luego, con el transcurso del tiempo, sacaron los cadáveres de los 4 y en Novelda, hicieron un monumento muy bonito a los 4 caídos de los 4. Por supuesto, un monumento que hace ya años dejó de existir. Y ¿Los 4 dónde están? Estaban enterrados allí. Hicieron como una especie de mausoleo. Y yo tuve el privilegio de que cuando hablamos de ellos, creo recordar que era una sobrina nieta de uno de ellos del de Falange, me dio las gracias y se emocionó mucho diciendo que qué alegría que todavía había gente que se acordaba de aquellos héroes. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera preguntar y como andamos ya apurándole mucho el tiempo a José Ramón, pues nada, despedir el acto y agradecer vuestra presencia y sobre todo agradecer a Cepeda que nos haya alumbrado en este tema. Sabéis que yo siempre estoy a tu disposición, siempre estamos en la misma trinchera, pero el juicio de José Antonio sí es interesante desde un punto de vista ya no histórico, sino jurídico, porque como tú has empezado, una pantomima no. A José Antonio, la República tuvo mucho cuidado de que dentro de las pocas formalidades, legalidades que había en aquel procedimiento nuevo que además habían inventado hacía 2 meses, tuvieron mucho cuidado en que se guardaran las legalidades con él. Sí. Porque sabían que su fusilamiento no iba a ser el de uno cualquiera y que iba a tener repercusión política. Y querían, y además... y la tuvo, además. Claro, la tuvo y muy grande. No olvidemos que para intentar salvar la vida de José Antonio se movieron desde el antiguo primer ministro inglés, gracias a la Vivesco, que había sido amante o novia de José Antonio, se movió mucha gente. Mucha gente se movió para intentar
que no le fusilaran. O sea, el gobierno de la República sabía perfectamente que eso no eran los pobres de Murcia, que a esos, que otro día lo contaremos, a los pobres de la Falange de Murcia, los condenan, los absuelven, y precisamente, fíjate, absuelven a muchos, no les condenan a muerte, pero los milicianos dicen, no, porque todavía, en aquellos primeros momentos, cuando llegaban el plazo del Consejo de Ministros, como todavía tenía cierta influencia de izquierda republicana, es decir, los republicanos todavía perdonaban vidas. Y estos dijeron, no, aquí no esperamos a nadie. Y antes de que se fijara la fecha de su fusilamiento, entraron en la cárcel y no dejaron ni uno. Por cierto, ahí mataron a un hermano de Paulino Uzkudun, que creo que si Paulino Uzkudun daba puñetazos y mataba burros, este fue rompiendo los barrotes para que se escaparan. O sea, era más bruto todavía, más fuerza física que el Paulino Uzkudun. Y esos hicieron eso. Una pregunta. Antes has dicho, bueno, todos conocemos el libro de Frente a Frente, ¿no? Antes has dicho que ese libro, yo siempre lo había oído también, había partes que tiene partes que están capadas. ¿El documento de las partes censuradas existe? Sí, existe, lo publicó el FES, el Frente de Estudiantes Sindicalistas, porque esa labor de investigación, si mal no recuerdo, la hizo un tal Antonio Trigo, que era un lugarteniente político de Sigfredo Gilers. Y justo al poco tiempo de que se publicara el Frente a Frente, fíjate, curiosamente, Sigfredo, que tampoco eran, que además era un grupo político que podemos llamar incluso antifranquista, pues tuvieron acceso al texto taquigráfico y publicaron lo que no es un libro, pero sí era un trabajo, un panfletillo ilegal, donde iban comparando el texto taquigráfico y el libro y contaron todas las diferencias. ¿Tú lo tienes? No, lo leí, pero no lo tengo, pero sí lo leí, hace mucho tiempo. Pero vamos, no será difícil de encontrar, entre otras cosas porque todavía, gracias a Dios y afortunadamente, siguen viviendo muchos dirigentes antiguos del FES. Sí, ok. Como estudiante de Derecho te quería preguntar si no sabía, fíjate, que había una ley de tribunales populares. Claro. Fíjate, si mal no recuerdo, la matanza de la cárcel modelo es del día 22. Pues la ley es o del 23 o del 24, es decir, no tardaron ni 48 horas en hacerlo. Si no hubiera, digamos, existido esa ley, los tribunales populares, que era inevitable, por supuesto, ¿habría habido alguna posibilidad dentro de las pocas formalidades y garantías legales de que José Antonio hubiera tenido un juicio? ¿Un juicio más justo? Pues si no hubiera habido esa ley, se hubiera llevado por la ley de enjuiciamiento criminal, que para que te hagas una idea, prácticamente la que hay ahora es muy parecida a la que había entonces. Si no hubiera habido esa ley, José Antonio no hubiera tenido juicio. Lo hubieran dado a matar y a correr, como hicieron con la mayoría. Es decir, es que la gente lo que no entiende es que en aquel momento, para el Frente Popular, para la Zona Roja, la Falange era el demonio y José Antonio era el jefe de los demonios. Porque luego sí, el ejército, los moros, los requetés, pero el enemigo político era el fascista. ¿Quién era el fascismo? La Falange. Y José Antonio, yo estoy seguro, José Antonio no se había escapado de ninguna manera. ¿Cuándo se pudo escapar? Antes de que empezara la guerra. Su hermano Miguel, en unas últimas declaraciones que hace como consecuencia de la muerte de José Antonio, se arrepiente de no haber hecho caso a unos camaradas que tenían preparado un plan de liberación de José Antonio, que no era fácil, pero claro, ante los hechos consumados de que te fusilan sí o sí, te la juegas antes. Y Miguel tiene unas declaraciones al poco tiempo de acabar la guerra donde dice: ¿cómo me arrepiento de no haber hecho caso a los camaradas? Y José Antonio tampoco quería. Porque José Antonio tampoco pensaba que iba a haber una guerra civil. Si es que estaban en Alicante presos y a pesar de que ya estaban, por supuesto, en contacto con Mola, en contacto con la UME, en contacto con los que estaban moviendo el golpe de Estado, pero José Antonio pensaba que iba a haber un golpe de Estado, nada más. Incluso lo demuestra su última circular, la de 29 de junio, que la manda la circular a los mandos de Falange, donde dice: vale, ya hemos pactado, hemos llegado a un acuerdo, la Falange va a ir al alzamiento con sus unidades, sus banderas, no vamos a ir bajo mando del ejército y solo en algunos casos, cuando nos lo pidan, un tercio de las milicias de Falange se pondrán a orden de militares. Que, por cierto, José Antonio, pues no sé qué es lo que pensaba, no sé si se pensaba que tenía 100.000 tíos armados. O sea, pero bueno, porque dice un tercio, o sea, éramos pocos y además un tercio lo poníamos a disposición del ejército. Pero el José Antonio, y fíjate ahí, y da instrucciones diciendo: y cuando avanza el golpe de Estado, hemos puesto una condición al ejército, que
en los sitios donde triunfemos, en 3 días no se nombra ningún cargo político, porque lo giro para mí, claro. Porque él pensaba eso, que en 3 días, una semana se acababa, el ejército tomaba el control, ayudado por las milicias de Falange y por el Requeté y lo que había de Renovación Española y milicias pequeñas de la CEDA, pensaba que iba a haber eso, él no pensaba. Fíjate, hay una anécdota muy curiosa, una de las frases célebres de José Antonio, cuando a José Antonio le dicen en Alicante que está en la cárcel, él mueve, claro que mueve, que él es autor de un delito de rebelión militar, por supuesto, lo que pasa es que el idiota del fiscal no lo demuestra en el juicio. Por eso, o sea, es decir, ¿el juicio fue ilegal? Sí. ¿La sentencia fue ilegal? No. Porque en el juicio, y tú que eres estudiante de Derecho, sabrás que en cualquier otra jurisdicción no, pero en el derecho penal tienes que demostrar hasta el último pelo por lo que acusas. Y si no lo demuestras, no vale. Y eso era entonces y ahora. ¿Qué es lo que ocurre? José Antonio, en el juicio de José Antonio, que se le otorgan las formalidades pertinentes, el error no es que digan vamos a matarlo, que por supuesto no querían que se escapara de ninguna manera. La ilegalidad es que se dicta una sentencia que dice ha quedado probado que José Antonio es autor o reo de un delito. Es mentira, no has probado nada. Y fíjate si lo tenía fácil. Porque enlazando a lo que te estaba contando, él es el que mueve al ejército, mediante 3 tenientes que son los únicos tenientes falangistas, Galeana y 2 más, que estaban, uno en el regimiento Tarifa y 2, además los regimientos estaban muy cerca de la prisión, o sea, no tenían que salir. Él es el que mueve y les manda incluso un manifiesto al jefe, un manifiesto suyo personal, último, al jefe de regimiento Tarifa para decirle, tío, alzate, porque el general García Aldave, que era el que mandaba la Alicante, no se quiere alzar. Y le viene uno de los tenientes falangistas y le dice, José Antonio, que este tío que no se alza. Cuando ellos tenían la seguridad absoluta que el ejército se iba a alzar porque dependían jerárquicamente de la Capitanía General de Valencia y pensaban que Valencia se alzaba sí o sí, que tampoco se alza. Pero ellos pensaban que se iba a alzar. A José Antonio, que nosotros conozcamos, le proponen hasta 5 planes de fuga. Pero hubo uno que podía haber saltado, porque poco antes, además se lo dicen, vamos a meter en la guardia que te va en la cárcel, van a ser todos de soldados y no falangistas todos, pero sí simpatizantes nuestros. O sea, claro, hubiera sido complicado antes de la guerra. A ver, ¿cómo te escapas? Por muchos que un comando, entonces no había comandos, tenías que salir a tiros. Ya había un proyecto que le estaban esperando en un hidroavión en la playa de donde la playa que ahora está cerca del aeropuerto, y lo tenían preparado con un hidroavión que venía de Cartagena, se lo iban a llevar. Pero José Antonio no se podía esperar. Dijo, no jodáis, macho, aquí salimos, macho, y me van a freír a tiros y tal. Y lo que te estaba diciendo, José Antonio, fíjate si es consciente que cuando le dicen, jefe, que no se alza García Aldave, y le dice José Antonio al teniente Galeana, si no se alza, que se alce, si no pegarle un tiro. Es una frase y cuando le dicen, García Aldave se ha rajado, utilizan esa palabra, le dice José Antonio a mí, que se ha rajado. Y le dice, no, ir, y le dice, si es necesario pegarle un tiro, porque José Antonio es consciente de que o el alzamiento triunfa en Alicante o de que allí no sale nunca. Y efectivamente, pues no salió. Bueno, tenemos que cortar porque este hombre tiene que cerrar, ¿sabes? Os agradezco a todos vuestra presencia y hasta un próximo día.